De todos los descubrimientos tecnológicos en el área de la medicina, descubrimientos y adelantos científicos, una de las mayores que ha traído tanta comodidad y seguridad a las personas tiene que ver con la comunicación. Hoy tenemos tantos medios para poder comunicarnos. Si solamente nosotros pudiésemos retroceder un par de décadas, podríamos notar la grande diferencia que tenemos con nuestro mundo actual. Antiguamente la manera de comunicarnos era a través de correos, a través de cartas o otros medios. Ahora, en un segundo puedes entrar en contacto con alguien que vive allá al otro lado de nuestro planeta. Las comunicaciones nos han favorecido tanto así que las personas ya no pueden más vivir sin estar comunicadas. La comunicación es importante para nuestra vida, fortalece nuestras relaciones y esperamos que nuestra comunicación con nuestros seres cercanos sea mejor y no solamente nuestra comunicación esté fundamentada en la tecnología. Sin embargo, hoy tengo una noticia muy especial para ti. Existe una manera como podemos comunicarnos directamente con Dios. No existe línea de espera, no existe un número específico, apenas existe la oración. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Puedes contar tus problemas, puedes desahogar tu dolor, puedes contar tus tristezas, tu amargura y confiarle absolutamente todo lo que está sucediendo en ti. La oración es como el aire. Al momento de respirar, no solamente llevamos vida, sino que al momento de expulsar el aire, eliminamos toxinas. Al momento de orar, nosotros nos colocamos en contacto con la fuente de vida que es Dios. Y después de orar, la primera respuesta que encontramos es paz, es seguridad. Mas la pregunta es, ¿cómo puedo orar? ¿Realmente Dios escucha mis oraciones? ¿Cuál es la manera correcta de orar? Nuestro tema de hoy. ¿Me puedo comunicar con Dios? ¿Puedo comunicarme con Dios? Bienvenido a este tercer episodio de esta serie especial, La Fe de Jesús. Y hoy quiero invitarte para poder comprender sobre la oración, que es el medio para poder comunicarnos directamente con Dios. Antes de poder estudiar la Biblia junto al pastor Heisen Cordero, yo te invito para que juntos podamos orar. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos entender tu palabra. Gracias por darnos la oración como el medio para poder comunicarnos contigo. Hoy queremos aprender a orar. Hoy queremos ver cuáles son los beneficios que trae la oración para nuestra vida, para que ésta pueda ser la mayor práctica y el mejor hábito que tengamos en la vida. Pedimos tu bendición en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder continuar con nuestra jornada de estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios. Estamos seguros que está siendo de grande bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias una vez más, Pastor Joel Flores, por esta introducción especial. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la oración? Hoy con el tema número 3. ¿Me puedo comunicar con Dios? ¿Cómo es esta comunicación que Dios ha provisto a través de su palabra para que cada uno de nosotros pueda comunicarse con Él? Estamos seguros que nuestro estudio de la Biblia está siendo una bendición, por eso vamos a responder
8 preguntas que serán resueltas a la luz de la Biblia. Cada pregunta será analizada a través de versos de la Biblia. De esta manera, entonces, queremos empezar con la primera pregunta, que dice de la siguiente manera: ¿cómo nos comunicamos con Dios? Y para ello vamos a leer en la Biblia, allí en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3, que dice de la siguiente manera: entonces volví mi rostro al Señor Dios, y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Entonces, a la luz de este texto, la respuesta a esta pregunta es orando. Es decir, que cada uno de nosotros puede comunicarse con Dios a través de la oración. Sí existen un sinnúmero de medios y formas de comunicación, pero para nuestra comunicación con Dios, la mejor forma es a través de la oración. ¿Qué te parece? Qué privilegio, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la segunda pregunta de este estudio. ¿Qué es la oración? Es cierto, nos comunicamos con Dios a través de la oración, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de qué es la oración? ¿Será una forma de repeticiones, frases interesantes? ¿Qué es la oración? Y la Biblia nos dice allí en el libro de 1 Samuel capítulo 1 de la siguiente manera: en una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar en la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Continúa diciendo el texto: como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Dijera tu vino. Ana respondió: no, Señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. ¿Qué te parece? ¿Qué es la oración entonces a la luz de este texto? A la luz de la palabra de Dios, la oración es el acto de hablar con Dios. Sí, alguien diría que la oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Esa es la oración. No es un rezo, no es repetición de frases preestablecidas, sino que es hablar con Dios. Entonces, esta es la respuesta: hablar con Dios. ¿Cuál sería entonces la tercera pregunta de nuestro estudio? La tercera pregunta de nuestro estudio es la siguiente: ¿cuánto poder tiene la oración? Y la Biblia nos responde allí en Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confiesen sus pecados unos por otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué te parece, querido? Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración? La oración tiene mucho poder. Muchísimo podríamos decir allí. Pero tú puedes tener la seguridad de que la oración no tiene poder en aquel que hace la oración, sino en aquel que escucha en Dios. La oración tiene mucho poder porque Dios es quien escucha cada oración. Entonces, continuamos nuestro estudio con la cuarta pregunta. Pregunta número 4 dice: ¿en nombre de quién debemos orar? Juan capítulo 14, versículo 13 dice de la siguiente manera: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? ¿En nombre de quién debe el cristiano o la persona inclinarse y hacer una oración a Dios o conversar con Dios?
sus pedidos. La Biblia dice, en nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Entonces, todo lo que le pidamos, pidamos en el nombre de Jesús. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera: ¿contesta Dios las oraciones? El libro de Mateo capítulo 7, versículos 11 o 7 al 11 dice de la siguiente manera: pidan y les darán, busquen y hallarán, llamen y les abrirán, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. ¿Qué hombre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? ¿Qué crees tú? Bueno, a la luz de este texto, Dios contesta todas las oraciones. Dios siempre contesta las oraciones. Tú no dudes de ello. No importa cuál es el pedido que tribula tu corazón, el desafío que estés viviendo, la situación que vivas, Dios, si tú te acercas a Dios en oración, Dios siempre responde las oraciones. A veces responde sí, a veces responde no, a veces un poco, espera un poco, pero Dios siempre responde las oraciones. La siguiente pregunta de nuestro estudio nos dice así: ¿de qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿De qué manera? Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿De qué manera entonces podemos percibir en medio de la oración el amor de Dios? Esta respuesta es sencilla: a través de Jesús y su sacrificio. Tú puedes tener la seguridad de que Dios, que es nuestro Padre, responderá a nuestras oraciones y nos ayudará, porque Él fue capaz de entregar a su propio Hijo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. De esa manera pasamos a ver ahora un tópico especial dentro de este tema de la oración, y tiene que ver con la fe. ¿Qué es la fe? Es una pregunta importante en medio de este tema. ¿Qué es la fe o cómo se describe la fe? Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6 dice de la siguiente manera: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces, ¿qué es la fe o cómo se describe la fe en la palabra de Dios? Y la fe se describe de la siguiente manera: la fe es la certeza, es la convicción y confianza. Es importante tener fe, es decir, tener certeza, tener convicción y confianza en que Dios responderá lo que nosotros le pedimos. Y esto es importante porque Dios siempre sabe lo que es mejor. La última pregunta tiene que ver con cómo es que esta fe se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla la fe? Y la Biblia dice allí en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, de la siguiente manera: así, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo el cristiano, cómo tú y yo podemos desarrollar, hacer que esta fe crezca cada día? A través del estudio de la Biblia. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos, estamos desarrollando la fe, es decir, la convicción, la certeza, la confianza en Dios. Entonces la respuesta sería: la fe se desarrolla a través o por escuchar y leer la palabra de Dios. Entonces, después de estas preguntas resueltas, conviene ver qué debemos hacer. Y aquí presentamos 4 sugerencias a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar,
Orar 3 veces al día. Por favor, oremos 3 veces al día como lo hizo Daniel. Practicar el hábito de la oración privada. No necesitas todavía ponerte de manera pública, sino de manera privada. Y en tercer lugar, pedir cosas convenientes. Por favor, pidamos cosas que sean de bendición. No pidamos cosas mezquinas. Y finalmente, pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces, después de todo este estudio, conviene tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaremos? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Estamos seguros que cuando el cristiano, cuando la persona se arrodilla, cuando la persona va en busca de su Padre, Dios, Él jamás lo deja solo. Dios jamás desampara a sus hijos. Dios jamás ignora nuestras peticiones, nuestras oraciones. Allí cuéntale a Dios tus sueños, tus metas y cree, porque Él responderá. No te olvides, cada lección dada debe ser una lección practicada. Comunícate con Dios. Cuando un boxeador está de rodillas, es porque su derrota ha comenzado. Mas cuando un ser humano se coloca de rodillas delante de Dios, es porque su victoria ha comenzado. Las mayores victorias de la vida no son el resultado de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría. Las mayores victorias de la vida siempre tienen como base, como fundamento, la oración. ¿Tú ya te diste cuenta cómo los pajaritos, siendo tan pequeños, pueden sostenerse en ramas tan débiles? Inclusive pueden pasar toda la noche durmiendo en una pequeña rama. ¿Sabes dónde está su secreto? Allí en los tendones de su pata. Cuando ellos se arrodillan, sus tendones no permiten que ellos puedan caerse, a menos que se levanten de sus rodillas. ¡Qué lección extraordinaria para nosotros en la vida! ¿Cuántas veces nos sentimos en ramas frágiles, a punto de caer, desanimados, derrotados? Mas si nosotros doblamos nuestras rodillas y nos colocamos en la presencia de Dios, Él nos sostiene. Hoy te invito a hacer de la oración el hábito más importante de tu vida. Todos los días tenemos la oportunidad de poder comunicarnos con Dios. ¡Qué inmenso privilegio! ¡Qué grande placer es tener una comunicación directa con el Rey del Universo! Hoy te invito para que puedas abrir tu corazón a Dios y conversar con Él como un amigo. Hoy te invito para que en la oración puedas encontrar la fortaleza de tu vida. Y recuerda, de todos los ruidos que existen en este mundo, el ruido de una rodilla en el suelo es aquella que puede asustar al diablo y a todo su ejército. Al sonido de la oración ferviente, el ejército de Satanás tiembla. ¿Quieres ser victorioso en la vida? ¿Quieres tener menos heridas? Entonces, haz de la oración el mejor y el mayor hábito de tu vida, porque es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. ¿Tú aceptas esta verdad? ¿Quieres dedicar todos los días un tiempo para orar y educar tu mente para vivir constantemente en oración y comunicado con tu Padre Celestial? Felicitaciones por esa decisión. Vamos a orar. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra la importancia que tiene la oración para nuestra vida. Ayúdanos para que diariamente podamos dedicar este tiempo para que podamos hablar contigo. Que nuestra comunicación contigo sea aquella que nos sustenta, nos fortalece
y nos hace experimentar las mayores victorias en la vida. Te suplicamos que esto pueda ser nuestro mejor hábito y ayúdanos para recordarlo diariamente y buscar siempre refugio en ti. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.